de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Todo el sistema al pueblo. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. Estamos en su noticiero a las 2, gracias por escogernos como lo hace siempre, como lo hace todos los días. Y de una vez aprovecho para agradecer a los miembros de la producción que hacen posible pues, este programa. Saludo a Héctor Tapia, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lucy, como siempre es un gusto, un placer estar en este espacio, por supuesto. Y también agradecemos a Yunuen Valencia, que está haciendo labores de intérprete de lengua de señas. Y también les recordamos que pueden seguirnos completamente en vivo a través de nuestra página web en el www.sistemamichoacano.tv y en nuestras redes sociales. Así es de que a través de ellas también puede seguir puntualmente la información que tenemos para usted en este espacio. Y pues bueno, ¿qué les parece si vamos a conocer un avance de lo que tendremos durante esta jornada informativa? Perfecto, vamos a él. El 19 de septiembre se realizará un simulacro masivo del sismo. El coordinador de Protección Civil en el estado llama a todos los sectores de la sociedad a participar y así disminuir riesgos ante cualquier eventualidad. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya prometió la llegada puntual de recursos a comunidades mazaguas que ejercen su presupuesto directo. Mujeres de los bazares que fueron prohibidos por el Ayuntamiento de Morelia presentarán denuncias ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Y tras el nombramiento de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública, el Grupo Poder de Base de la CENTE, en Michoacán, confió en que haya una política de puertas abiertas. Comenzamos con la información. Comenzando con la información, le comento que septiembre y octubre son meses fuertes para las lluvias aquí en Michoacán, por lo que Protección Civil ya está lista para atender a cualquier emergencia que se pueda presentar aquí en la entidad. Vamos a la información completa. En la entidad, la capacidad de las presas se encuentra a más del 100%, por lo que el coordinador estatal de Protección Civil, Jorge Romero Alvarado, destacó que es necesario tomar medidas en las 9 presas más importantes de Michoacán. Mujica, que está en el municipio de Mujica, que también está arriba del 100%. Tenemos la presa de Sicuirán, que también por ahí se encuentra arriba del 100%. Tenemos la presa La Villita, que por su trabajo en la hidroeléctrica siempre debe de estar o permanecer a un porcentaje, vuelvo a repetir, por su trabajo. Pero esta también nos da problemas ya cuando la presa de Infiernillo está excediendo sus capacidades. La presa de Infiernillo. La presa de Coincio está al 80% de su capacidad, por lo que representa problemas para las próximas fechas si continúan las lluvias en la capital michoacana, señaló el coordinador. La presa de Coincio está al 80% de su capacidad. Si sigue lloviendo como ha estado lloviendo, quiero decirles que en unos 15 días estaremos ya al 100% y estará vertiendo la presa de alguna manera controlada, pero ya estará empezando a conflictuarnos la ciudad de Morelia. Destacó que el ciclón Ivette no representa peligro para la entidad. Hoy día estamos en lo que es el ciclón Ivette. Hoy en la mañana se dio el informe donde no nos va a causar ningún daño a las costas mexicanas, ya es que se encuentra arriba de 600 kilómetros mar adentro. Concluyó que se encuentra en coordinación con los presidentes municipales para seguir todos los protocolos de protección civil en la entidad. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Al respecto hay que decir, es importante
recordar que también las propias autoridades, la propia Protección Civil del Estado ha sido enfático en decir que este año será un día de muchísima lluvia, un año de muchísima lluvia, muchísima agua, por tanto también hay que tomar todas las precauciones y las autoridades municipales también deben de estar pendientes para poder coordinarse con las autoridades estatales y federales en caso de que se requiera. Y también, siguiendo en el rubro de Protección Civil, este próximo 19 de septiembre se realizará un simulacro masivo de sismo de 8.1 con epicentro en Guerrero y Michoacán, por lo que el coordinador de Protección Civil en el estado, Jorge Romero Alvarado, hizo el llamado a todos los sectores de la sociedad a que participen en este evento para poder prevenir cualquier eventualidad, que se preparen. Pero escuchemos esta invitación. El día 19 vamos a tener, de septiembre, un simulacro. Quiero que Michoacán sea emblema a nivel nacional para llevar a cabo este simulacro. Todos en este día debemos de hacer una simulación. La situación va a ser de un sismo de 8.1 en Guerrero y Michoacán, donde voy a tener simulando algunas situaciones en costas michoacanas con posible situación de un tsunami y posibles afectaciones por caída de algunas casas no altas, sino algunas casas ya que son del siglo pasado. Entonces va a ser un simulacro. Que toda la sociedad sea partícipe de esto. Cuando suceda una situación, llámese la que sea, de sismo, de inundación, de incendio, no van a alcanzar los grupos de auxilio, Protección Civil municipal y estatal, para estar con cada una de las personas. Ya han pasado casi 2 años en materia de vialidad, por supuesto, y inició la construcción del distribuidor vial de la salida a Salamanca, y los vecinos y negocios que se ubican en esta zona ya sufren efectos de la obra, de que se encuentra paralizada. Vamos a la información completa. Nosotros les expusimos que tenemos mes y medio sin trabajar, que íbamos a tapar por nuestra cuenta aquí para poder salir por aquí, y nos dijeron que si nosotros tapábamos, nos iban a cobrar después lo que costara destapar. Entonces es una afectación, créame, de 20 meses, no es de un mes y medio, tenemos 20 meses con esto, que es realmente, pues, tenemos paciencia, pero si no podemos trabajar, el que no trabaja no come. Vecinos y comerciantes aquí de la zona, digo, si ya vieron, la obra se volvió a parar por segunda vez. Ahora dejan a unos muchachos responsables de la seguridad, de la vialidad, de los comercios, pero pues, a fin de cuentas no resuelven nada. Gente de esto come, de esto vive, este es su trabajo, es su fuente de ingreso. Muchísima gente por aquí tiene que pasar para poder ir a sus casas, y si ve, no hay ninguna parada, no hay ningún cruce seguro, no hay absolutamente nada. Porque ya la habían parado cuando fue el cambio de gobierno. Y ahora otra vez por tiempo indefinido. En general a todos, yo pienso, y a los comercios que estamos aquí, pues más. ¿Sus ventas en cuánto han bajado a raíz de estos trabajos? ¿Cuánto han bajado las ventas? Como un 80%. No hay mucha afluencia de carros. La gente pues evita la zona por el desorden que se ocasiona, pues. Más que nada, el transporte público ya mucho no está pasando por donde debería de pasar. Pues sí, nos afecta demasiado. ¿Baja sus ventas? Muchísimo. ¿En qué porcentaje? Se bajaron a un 30-40%. Pues bueno, esto es solamente parte de los efectos que ha generado esta obra, y que con el extendimiento en el tiempo, en el periodo de entrega, pues obviamente se genera mayor incertidumbre entre los que habitan, entre los vecinos, quienes tienen sus comercios, y esto pues obviamente los hace pues sentir que no pueden sostener toda esta dinámica. Finalmente, pues son negocios que llevan o que les facilita hacer llegar recursos a sus hogares. Entonces, entre más se extienda, obviamente la afectación va a ser mayor para ellos. Así es de que, pues bueno, urge ya la reactivación de esta obra. En próximos días ya el propio Ejecutivo del Estado lo había anunciado, de que se daría a conocer la empresa que estaría retomando estos trabajos para el distribuidor vial a la salida de Salamanca, una obra bastante polémica, así como también múltiplemente señalada por presuntos desvíos o pagos irregulares que se dieron en su momento. Así es de que, pues bueno, hay mucho que observar sobre esta obra que está
justamente parada en este momento. Esperadísima por toda la capital moreliana, sin duda. Pero ¿qué te parece si nos vamos a un corte? Claro. Vamos a la primer pausa del bloque, pero regresamos con muchísima más información. Siga sintonizando su noticiero a las 2. Secretaría de Educación Pública, estamos listas y listos para iniciar un nuevo ciclo. Seguimos trabajando para garantizar espacios limpios y seguros para las y los estudiantes de nivel secundaria. Este 29 de agosto, queremos que todas y todos regresen a sus escuelas para recuperar y reforzar sus aprendizajes. Por clases regulares y presenciales llenas de éxito, vamos todas y todos por la educación. Te esperamos en el salón. Gobierno de México. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Pues bueno, ha llegado el momento de continuar con la información, Lucy. Así es, de hecho ya está Pepe Toño en la línea para continuar con estas notas en materia de vialidad. Pepe Toño, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lucy? Héctor, ¿cómo están? Buenas tardes también a todo el auditorio. Espero que estén muy bien, disfrutando de esta tarde nublada de martes. Y bueno, pues ya con buenas noticias, Lucy, Héctor, porque ya está libre el centro histórico, luego de que se manifestaran más de 100 unidades de taxistas de distintas organizaciones, en donde palabras más, palabras menos, ellos lo que están demandando ante las plataformas digitales, llámese Uber, cancha pareja. Dicen ellos que, bueno, pues también los conductores o los dueños de Uber, bueno, pues tienen que pagar las concesiones, al igual que ellos lo hacen, y por ello se manifestaron en dos momentos. Primero, al exterior del Palacio de Gobierno y luego al exterior del Congreso del Estado. Y así estábamos, pero de repente se extendió el bloqueo hasta llegar en la parte poniente a Serapio Rendón, donde está el edificio de Correos, y al oriente, corrijo, y al poniente de la ciudad se extendieron hasta el cruce de Cuautla. El asunto es que habían también bloqueado los cruces para la avenida Madero, no podías cruzar por Abasolo, por la calle de Nicolás Bravo, por Morelos Norte, y entonces sí fue un momento muy álgido, a pesar de que siguen en vacaciones del nivel básico educativo. Ya fue después de la 1 de la tarde, 1:15 más o menos, que comenzaron a retirarse y hasta el momento ya quedó libre sin el mayor contratiempo. Esto es lo que corresponde al centro de la ciudad. Pero no ha sido todo, porque también hemos tenido bastante movimiento en las inmediaciones del Poder Judicial de la Federación, exactamente donde el día de ayer se habían manifestado los integrantes del Consejo Indígena, pero ahora se trató justamente por la situación de los detenidos el sábado pasado en este operativo conjunto, y en donde, bueno, pues habría que señalar que algunos de ellos comenzaron a ser, por así decir, trasladados a este Poder Judicial de la Federación a la espera de que sean dictaminadas su situación jurídica ante un juez federal, y esto originó movimiento de patrullas, tanto del ámbito federal como también del ámbito estatal. No se cerró en ningún momento la vialidad, lo aclaramos,
pero sí de alguna forma un tanto complicado, y va a seguir así el resto de la tarde, así que bueno, pues para que lo tomen en consideración los amigos del auditorio. Finalmente, advertencia de lluvia, está ya nubladón en la zona sur de la ciudad, a pesar de que hoy alcanzamos una temperatura de 24 grados aquí en la ciudad de Morelia, pero ya un poquito más nubladón con el alto pronóstico de lluvias para las siguientes horas. Así las cosas, así está transcurriendo la tarde de este martes aquí en la capital michoacana. Entonces, ya nada más para precisar, Pepe Toño, la manifestación de los taxistas ya se disipó, ya se liberaron las vialidades, ya pueden transitar de manera normal, se podría decir, por parte de pues quienes habitamos, sí. Exactamente, entre comillas, digo, Morelia la ya no hay normalidad normalidad. de moreliana, sí, la normalidad. Así es, exactamente, pues entre comillas, sí, bien lo señalan, entre comillas ya se puede circular sin mayor problema. Quedaron en la gente de la Secretaría de Gobierno, de la Estructura de Gobierno del Estado de Michoacán, en establecer una mesa de diálogo con los trabajadores del volante para poder llegar a acuerdos, y fue así que se destrabó. Sin embargo, bueno, ustedes saben que de acuerdo a lo que salgan de estas reuniones, si no es de su parecer o si no es de su entera satisfacción, pudieran regresar otra vez a las calles, Muy bien, pues bueno, hay que estar pendientes sobre este conflicto particularmente porque no es reciente, no es de estos días. A esta inconformidad, o por lo menos los reclamos por parte de los taxistas que sí están concesionados, pues bueno, ya lleva varios años este reclamo, esta inconformidad por la operación de las plataformas digitales que, pues bueno, dicho sea de paso, en comparación un servicio y otro, claro, pues obviamente es diametral, pero bueno, ahí están las inconformidades, ahí están los planteamientos hechos por los choferes. Exactamente, y ellos dijeron que bueno, pues que la gente ahora, los usuarios, bueno, pues pueden determinar a este tiempo en donde ya muchos han usado los servicios de las plataformas cuál es el que les gusta mejor, pero si es que la gente se sigue pronunciando a favor de las plataformas digitales, bueno, pues que entonces que sea cancha pareja, que también se les que tengan sus concesiones, que las paguen por las mismas, así como también las placas del servicio público, porque recordemos que las plataformas digitales, los vehículos son placas particulares, ¿no? Efectivamente. Ellos tienen que también tengan placas del servicio público. Muy bien, muchísimas gracias, Pepe Toño. Gracias a ustedes, abrazote, buenas tardes. Un abrazo, Pepe Toño, muchas gracias. Un abrazo. ¿Qué les parece? Pues muy bien, continuamos con la información y pues bueno, a unos días de que arranque el nuevo ciclo escolar, agremiados de la corriente magisterial Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación recordaron los pendientes que los gobiernos federal y estatal mantienen con el gremio. Adeudos y la falta de maestros en las aulas ponen en riesgo el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Así lo advirtió Benjamín Hernández Gutiérrez, líder del Grupo Poder de Base de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán. Al iniciar el 19º curso Taller Estatal del Educador Popular, estimó que Michoacán enfrenta un déficit de unos 2,000 maestros en educación básica. Que es arriba de los 2,000 maestros los que hoy se ocupan en el Estado para cubrir la necesidad. En términos económicos, pues es muy variable. Ya el propio secretario de Gobierno en su momento anunciaba que lo que se ocupaba para con Michoacán en cuestión de números de pesos rondaba arriba de los 1,800 millones. Pero nosotros lo que le comentábamos es que pues, eran números no concretos. El taller a desarrollar abordará temas del ámbito educativo como la revisión del programa para este año lectivo, además de tópicos políticos sindicales. Con información de Guadalupe Becerril, la radio y la televisión pública de Michoacán. Continuando en materia educativa, tras el nombramiento de Leticia Ramírez como secretaria de Educación Pública, Benjamín Hernández Gutiérrez, secretario general de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Poder Base, confió en que se haya una política de puertas abiertas con la nueva funcionaria. Estuvimos yendo a la Ciudad de México, una de las interlocutoras para que se generaran las diferentes mesas de trabajo, pues fue ella. Entonces, de alguna manera, a lo mejor no de manera completa, pero sí de manera, diríamos, de entrada, pues superficial, conoce ya la problemática de Michoacán, en qué situación estamos viviendo y esperemos que en los próximos días podamos generar, si es posible, una reunión con ella.
Y por su parte, la Secretaría de Educación en el Estado informó que en la primera quincena de agosto se destinaron más de 458 millones de pesos y medio al pago de retroactivos para trabajadores federales y estatales, esto gracias a las gestiones de gobierno de Michoacán ante la Federación. La titular de la dependencia, Yaraví Ávila González, señaló que gracias al reordenamiento de la dependencia, la nómina de los trabajadores de la educación se ha cubierto puntualmente. Desde ayer lunes comenzaron a ser dispersados 1.199 millones de pesos que incluyen la quincena 15 del año y el retroactivo que representa el 38.2% del total del recurso destinado al magisterio en esta ocasión. Y bueno, ha llegado el momento de irnos a la sección amable de este espacio informativo. Nos vamos a ir a la sección de cultura con nuestra compañera Dafne Gutiérrez, quien tiene toda la información de cultura. Muchas gracias, Héctor. Así es, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en la cultura de A las 2. Tenemos lo más relevante para este martes y es que ya está todo listo para la segunda edición del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura que tendrá como sedes Morelia y Tzintzuntzan. Leticia Ruano nos da todos los detalles. La Secretaría de Cultura de Michoacán anunció la realización de la segunda edición del Festival Internacional de Moda, Arte y Cultura. Miguel Ángel Reyes Casas, director general del festival, señaló que esta actividad pretende impulsar las industrias creativas del Estado a nivel internacional. Michoacán, a partir de ahora, va a tener el beneficio de poder dar a conocer el Estado como un referente para que todos aquellos amantes de la moda, del arte, de la cultura, de la gastronomía, puedan ver el potencial que tenemos en el Estado para poder desarrollar estas industrias creativas. Por su parte, la secretaria de Cultura, Gabriela Molina Aguilar, señaló que la premisa es vincular los esfuerzos ciudadanos con el quehacer institucional. Recibir un desfile de modas vinculado al arte y vinculado a la gastronomía es potenciar lo que en muchos países constituye una de las fuentes económicas más importantes de la Gran Bretaña. ¿Cuál es nuestro reto? Es muy claro. Es poder cuantificar, que ya nos explicaban, de lo que representa la economía creativa o también llamada economía naranja para el PIB del Estado. En tanto, Roberto Monroy García, secretario de Turismo, dijo que este es una oportunidad de reconocer, promover, apoyar y difundir la capacidad y el talento de los creadores michoacanos. La verdad es que yo no conocía la dimensión de este proyecto hasta que tuve oportunidad de vivirlo y constatar de verdad la fuerza que tiene este evento y lo que puede llegar a convertirse para Michoacán, que tiene un festival de moda de manera permanente cada año, poder realizarlo y poder consolidarlo como un evento que identifique también a Michoacán, no solamente a Morelia, la capital, sino en este caso a Paso de la Ascensión también, como parte de la creatividad y la moda que tiene Michoacán, la posibilidad que tiene, como decía Vicky ahorita, de ser negocio sí, pero promoviendo y presumiendo la riqueza cultural, histórica, artesanal de Michoacán. Durante 3 días, este festival ofrecerá pasarelas, conferencias, exhibición de artesanías y arte pictórico. Además, contará con la participación de destacados diseñadores internacionales y locales. El evento se realizará del 1 al 13 de septiembre y tendrá como sedes el Centro Cultural Clavijero de Morelia y el Centro Cultural Comunitario de Tzintzuntzan. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Y esta tarde en el estudio nos acompaña Guillermina Romero Neri, quien es la actual jefa del Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de Michoacán y con quien vamos a platicar acerca de un interesante, pues ya un encuentro que se hace aquí en el estado de Michoacán, el Salón Estatal de la Acuarela. Guillermina, ¿qué tal? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, pues platícanos acerca de esta interesante convocatoria en la que, pues sin más, están todos los artistas también michoacanos invitados. Sí, bueno, esta convocatoria es el número 22 del Salón Estatal de la Acuarela. Es una de las convocatorias más antiguas en relación a artes visuales que tenemos aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, salió el domingo pasado, cierra el 12 de septiembre a las 12 de la noche y los resultados salen el 15 de septiembre. Toda la convocatoria y los requisitos y la programación de todo lo referente a esta se puede checar en la página oficial de la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. De esta selección hay un interesante
¿no? Platícanos acerca, porque cabe destacar que son personalidades que también han tenido ya trayectoria en las artes visuales. Sí, vienen tres jurados de Ciudad de México con trayectoria en lo que tiene que ver en la disciplina de acuarela. Y bueno, todo esto lo gestionamos directamente con el Sistema Nacional de Creadores, los que son becarios ya como de artistas con bastante trayectoria, a los que se les invita para ser jurados. Acerca de los estímulos económicos. Ok, hay 3 categorías, todas de acuarela, pero si dividen, una es realista, otra abstracta y otra mixta. Y cada categoría tiene un estímulo de 30,000 pesos. Me parece que pueden participar con 3 obras, ¿verdad? Cada creador. Ajá, sí, son 3 obras, y también por ahí cuando chequen la convocatoria en línea hay un enlace de inscripción donde pueden como pues darle clic y ahí les pide como todo su documentación y también como todo lo referente a cada obra que quieran inscribir, toda la información. Importante que me llamó mucho la atención es que, bueno, poco a poco, año tras año, también el Departamento de Artes Visuales se hace de un gran acervo, porque todas las obras, incluso las ganadoras, bueno, pues llegan a pertenecer ya a este acervo, ¿verdad? Sí, sí, así es. Anteriormente pertenecía o se pasaba al Museo de Arte Contemporáneo, pero ya tiene algunos años que ya es directamente parte del acervo del Departamento de Artes Visuales. Así es. Y Hermina, pues hay que repetir a todo nuestro auditorio para que sepan que precisamente toda la convocatoria, las bases, las pueden encontrar en la página oficial www.cultura.michoacán.gov.mx. ¿Algo más que quieras agregar? Sí, pues invitarlos a participar, a checar las convocatorias de la Secretaría de Cultura. Actualmente hay 2 que están abiertas. Y bueno, esa es la página, y también por Facebook, pues es Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán. Así es, pues muy interesante, y sobre todo, máxime, que ya después de 2 años de pandemia, en el que, bueno, pues no se ha dejado de realizar este encuentro, pero que había sido incluso de forma virtual, pues ahora ya regresa a presencial. Eso es muy importante. Sí, el día 29 de septiembre en la Sala Jesús Escalera de la Casa de Cultura, estará como anunciando a los premiados, y también se hará la exposición de la obra seleccionada. Claro, pues muchas gracias, enhorabuena. Y bueno, pues esperaremos también que regreses aquí a tu casa a platicarnos acerca de los ganadores, y bueno, pues por qué no invitar también a los creadores que año tras año se dan cita en este encuentro. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Guillermina. Gracias. Bien, pues esto ha sido todo. Con esta información despedimos la cultura y tenemos más información con Lucía, así que regresamos contigo, Lucy. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Dafne, y muchas gracias, Guillermina. Sin duda, pues está la invitación para que usted participe en este Salón de la Acuarela. Y continuando con temas culturales, ya concluyó y exitosamente la Feria del Mole que se realizó en Santa María de Guido. Aquí cerquita se registró, de hecho, una asistencia de más de 3,500 morelianos y morelianas y una derrama económica de más de 320,000 pesos. Y cómo nos estaba delicioso. Vamos a la nota completa. Este lunes concluyó con gran éxito la Feria del Mole en Santa María de Guido, durante la cual se obtuvo una afluencia de más de 3,500 morelianos y morelianas de Fomento Económico del municipio de Morelia. Con dicha asistencia se logró obtener una derrama económica de 320,000 pesos en beneficio de las y los habitantes de la tenencia, lo que dio un nuevo impulso a la economía de las familias que viven en la zona. Además, con esta fiesta tradicional, que tras algunos años fue suspendida por contingencia, se promovió la sana convivencia y el libre esparcimiento. Es así que durante la fiesta de la Asunción de María, los comensales tuvieron la oportunidad de degustar el mole tradicional de pollo y guajolote, acompañado con sus tortillas a mano, así como de disfrutar también del mole verde, característico de la gastronomía michoacana. Cabe resaltar que en medio de juegos mecánicos y antojitos donde chicos y grandes pudieron comer en familia y divertirse, se encontraron algunas moleras que llevan más de 40 años preparando el delicioso platillo y han pasado la tradición de generación en generación. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Ay, se me hizo agua la boca de ver cómo se devoraban esos
platillos. Ay, la verdad. Fuiste de las pocas privilegiadas que tuvieron la oportunidad de acudir a esta feria. Sí, yo sí fui. Ayer estábamos ahí con otros miembros del sistema y nos la pasamos increíble, muy divertido y muy, muy delicioso. Es que hay una toma que pasaron de que una persona estaba agarrando el pollito y se llenó las manos y para chuparse los dedos. Tú ya le querías chupar los dedos a los demás. No, mis dedos nomás. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos a una pausa, Héctor? Sí, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa. Ya hay que ir a hacer este corte de la media para poder regresar con más información. Tenemos mucha información más también interesante. Así es de que quédense con nosotros. Conversar es divino, pero los dioses no hablan. Digo, es increíble. Hacen, deshacen mundos mientras los seres humanos charlan. ¿Qué de malo tiene hablar del dolor? Que a veces estamos como que en el limbo. A Chivas le tengo muchísimo cariño. Viví mis primeros viajes en la imaginación. Creo que es algo muy gratificante. Aquí, alrededor de la fogata, sabemos de conversación humana. Me gusta ver a mi esposo trabajando. Cálida. A los obreros que se vuelven tiranos. Yo ya no me resisto, sé que las mujeres llevan la batuta. Íntima. Que hago canciones panfletarias. Y le bebemos, exactamente. Sobre todo, original y honesta. Soy un moro judío que vive entre los cristianos. Soy canario a muerte. Todo el sistema al pueblo. Aquí lo que vas a perder vas a ser tú, tu hija. Se puso bien grave. Aquí nos vamos a dar cuenta. Tienes más, ¿me entiendes? Le voy a mandar un video bastante detallado para que usted vea la gravedad del asunto y que no era necesario llegar a tanto con esto que está pasando, señor. Si recibes una llamada y te piden dinero a cambio de no hacerte daño o lastimar a un familiar, diciéndote en tono amenazante que estás vigilado, alerta. Puedes ser víctima de extorsión virtual. No te dejes engañar. Marca al 911. Gobierno de Michoacán. Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza. No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza. Otra vez iba a comprar algo y no podemos por el IVA. En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Consulta Médica, un programa de salud. Llevamos toda la información para usted a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Cirugía plástica, vanidad o necesidad. Entre 70 y 80% de la población en algún momento de su vida va a presentar la infección. Este programa será muy útil para cuidar su salud y evitar problemas como cualquier enfermedad de las que cotidianamente se dan. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias que nos continúan con nosotros a través de la radio y televisión pública de Michoacán, así como también a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy tenemos aquí en el estudio a una invitada especial. Vamos a tener una conversación bastante interesante. Vamos a dialogar con Laura Flores Pérez, quien es vocera de la 21ª Zona Militar, con quien charlaremos sobre las escuelas de formación académica del Ejército. De manera preliminar, antes de entrar justamente a esta charla, te comentaba y tanto respeto, admiración y credibilidad tiene la institución del Ejército Mexicano. Y justamente, pues bueno, en aras de eso, pues es esta conversación también, es estas escuelas que ustedes tienen para formar a los nuevos cuadros, a los jóvenes que estén interesados en formar parte de esto. Así es, pues primeramente muchas gracias por la invitación. La verdad es que nos llena de mucho orgullo portar el uniforme y pues por eso mismo en esta ocasión invitarlos a participar. Este año ya culminamos con la participación de formación del 2022, sin embargo vamos a empezar a invitar para el siguiente año, toda la temporada del 2023. Y ahora sí que todos los jóvenes que tengan esta espinita y que tengan también este amor al servicio, a la patria, pues invitarlos para que se sumen y comentarte ahora sí que
desde antes más o menos cómo va a ser el proceso del siguiente año y sepan un poquito cómo acercarse. Muy bien, antes de que nos platiques este proceso, ¿cómo fue la respuesta para el 2022? ¿Qué tanta respuesta hubo por parte de los jóvenes, los aspirantes, hombres y mujeres que dijeron, yo levanto la mano y me enlisto y voy de una vez? Bastante buena, la verdad es que afortunadamente cada año hemos recibido siempre a muchos aspirantes. Hay muchos jóvenes que pues por fortuna tienen este amor a la patria y tienen esta espinita de también ayudar y ser parte, y pues qué más afortunados nosotros, ¿no? De poder presenciar eso. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los aspectos que debe de cumplir cualquier persona, joven, mujer, que desee ingresar justamente a estas escuelas para formarse? La edad tiene que ser de 18 años y no mayor de 30. Y lo principal es ser mexicano de nacimiento. De ahí en fuera, pues es ahora sí que muchas ganas, mucho empeño, o también ahora sí que estar físicamente también bien, saludables. Ya sobre la marcha se les va a hacer una serie de exámenes precisamente para constatar que no haya ningún problema, para que en el proceso o en su ingreso pues no haya ninguna afectación a su salud. Claro. Entonces, pues lo principal es las ganas y algo importante para aclarar también es que todo es gratuito. Ahora sí que el único gasto que se hace es meramente para, ahora sí que el proceso de papeles, que se tiene que sacar CURP o el acta de nacimiento, nada más en estas partes es el único gasto que se hace. Y bueno, cuéntanos cómo es todo este proceso. Nos decías hace un momento que se tiene que seguir, cuáles son los tiempos, los periodos en que se abren las inscripciones. ¿Cómo es todo este proceso que ustedes llevan a cabo? Mira, a partir de diciembre vamos a estar igual haciendo la convocatoria con mayor fuerza. Inicia de enero a febrero y lo principal, igual para que desde ahorita todos los que nos estén viendo, ingresen a la página, es en www.gov.mx/Sedena. Y ya desde ahorita les van a aparecer requisitos e información al respecto. Entonces te comento, en enero se abre principalmente en esta plataforma el primer registro. Entonces es muy importante que estén atentos a nuestras redes sociales para que en cuanto nosotros digamos ya está abierto el registro, ingresen. Primeramente se les va a pedir datos muy pequeños, nombre, datos pues ahora sí de primera mano. Y posteriormente a esto vamos a estar avisando las fechas para el primer examen. Entonces este primer examen ya sería el examen físico. Así es. Y bueno, Laura, ¿cuáles son, no sé si hay alguna recomendación previa, preliminar? Al final del día pues van a llegar y van a intentar pues se van a inscribir, van a intentar pues acceder o ingresar. Pero pues no sé si se requiere a lo mejor cierto nivel de condición física o algo por el estilo. No sé si hay alguna recomendación preliminar que tú hagas a todos aquellos que estén interesados. Pues la recomendación es desde ahorita ingresar, ver ahora sí que investigar qué escuela es la que más les guste. Si se ocupa tener pues físicamente resistencia también. Y ahí en la plataforma van a ver, hay escuela, está el Heroico Colegio Militar, de transmisiones, sanidad, medicina, ingenieros. Entonces, ahí en esta página, ahí mismo van a poder ver más a detalle de qué trata cada una, o si ya tienen noción, pues ahí lo van a ver. Y pues, aparte de lo físico, pues invitarlos igual a que lean y estudien. Se va a hacer un examen también cultural. Y entonces, ahí mismo ya están puestas las materias de lo que va a tratar. Es como si entraran a una universidad normal, básicamente. Sí, claro. Pues bueno, estamos platicando con Laura Flores Pérez, quien es vocera de la 21ª Zona Militar, con cabeza en Morelia. Sobre todo los requisitos que se tienen y sobre todo esta intención de ir adelantando a quienes tengan el deseo de ingresar a estas escuelas de formación. Pues es bastante importante este informe. Yo te invito a que sientas al Sistema Michoacano de Radio y Televisión como tu casa, porque lo es, y que puedas de alguna manera también, conforme vayan avanzando los tiempos, vayamos recordándole a la gente y sobre todo a los jóvenes, hombres y mujeres, que pues toda esta información para que ellos puedan pues tenerlo presente y que puedan en algún momento tomar esta determinación de servir a la patria. Sí, claro que sí, aquí voy a estar dando lata para seguir invitando a los jóvenes. Esta es la casa, este es el caso de ustedes. Pues bueno, te agradezco mucho que hayas acudido.
Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues ha llegado el momento de irnos a la sección dinámica, la sección activa de este espacio informativo. Nos vamos a ir con nuestro compañero Ismael Herrera a la sección de deportes. Bueno, pues ya estamos en la información deportiva y ya han concluido los Juegos Nacionales de la CONADE 2022, pero ya se están preparando para la siguiente etapa. Y dentro del fútbol femenil, así es, se preparan atletas locales para participar en los filtros tanto municipal, estatal y macrorregional previo a los Juegos Paranacionales CONADE 2022, organizados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en coordinación con las federaciones deportivas especiales, ciegos y débiles visuales, sillas de ruedas, sordos y personas con parálisis cerebral. A representantes de las 32 entidades federativas, así como Politécnico, UNAM e IMSS, encabezados por Javier Amador, Kobe Figueroa y alrededor de 7 tritones morelianos, además de algunos elementos en atletismo, podrían asistir a los Juegos Paranacionales CONADE 2022 con sede en Hermosillo, Sonora, a celebrarse en el mes de noviembre del presente año. De acuerdo a la convocatoria emitida por la CONADE, los participantes en la final nacional tendrán que pasar por filtros de carácter municipal, estatal y macrorregional. En este último, los morelianos se verán obligados a ganar su boleto ante representantes de estados como Colima, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcala, así como el Instituto Politécnico Nacional, el próximo 12 de octubre. Bueno, concluyeron los Juegos Nacionales, convencionales y ahora vienen los de personas especiales o discapacitados. Bueno, por otro lado también les comento que varios equipos participarán en la Copa de Fuerzas Básicas y estarán participando en divisiones inferiores dentro de lo que es la Copa de Fuerzas Básicas y estarán participando contra la categoría Premier, es decir, son equipos que participan en la Liga MX. Esto se va a desarrollar a partir del próximo mes de septiembre, una justa donde participarán un total de 10 equipos aproximadamente. Esto se debió a que Atlético Morelia ocupó los 3 primeros lugares en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas y adquirieron el derecho de participar en este torneo de Copa de Fuerzas Básicas con equipos de la categoría Premier. Entre ellos estarán Pumas, América, Pachuca, etcétera. Ante lo anterior, esta semana ya iniciaron entrenamientos de preparación para enfrentar dicha competencia que pelearon desde que se inició con este nuevo proyecto que arranca el 20 de agosto y en el cual participarán un promedio de 10 equipos por división a una vuelta en justa que se espera concluir en el mes de noviembre y se arranca con el torneo de liga a partir del mes de enero. Atlético Morelia cuenta con 4 equipos en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, sub-13, sub-14, sub-15 y sub-17, y por la mañana tendrán 4ª y 5ª división, así como un equipo de reserva que se consideran muy fuertes por parte del responsable de divisiones inferiores del club, José Juan García, de quien vamos a escuchar precisamente sus palabras. También estamos en una muy buena dinámica con el primer equipo. He estado llevando jugadores a entrenar con ellos. Al mismo tiempo, la 3ª división, que es H2O, que también ha estado trabajando con nosotros en ese proyecto. Bueno, pues también agregó que se espera que este proyecto sirva para fortalecer la participación, por supuesto, y el crecimiento, así como el fortalecimiento de este proyecto en sus categorías inferiores. Una interesante participación que están realizando. Aquí nada más quedan algunos pendientes de, que se abra la oportunidad a los jovencitos en los primeros equipos y que se quite esa idea, pues que es puro negocio, la situación de fuerzas básicas en Atlético Morelia. Por otro lado, habrá carrera atlética que se estará realizando por aniversario del Mosqueda Master Team. Precisamente es el 4º aniversario de este equipo que está invitando a su carrera atlética, la cual se va a celebrar el 10 de septiembre en las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario a partir de las 7 de la mañana. Habrá diferentes categorías: libre de 14 a 39 años, máster de 40 a 44 y 45 a 49, máster veteranos de 50 a 54 y 55 a 59, así como máster veteranos plus de 60 a 64 y 65 a 69 años, con distancias de 200 metros planos para la división infantil de 8 a 10 años, 400 para la de 11 a 13 y 3,000 metros en el resto, todas en ambas ramas. Las inscripciones ya se pueden realizar y tendrán un costo de 60 pesos y pueden llevar a cabo el día de la competencia de 7 a 9 de la mañana o también pues podrán realizarlos
a través de lo que es los organizadores que se reúnen por ahí en la Unidad Deportiva Bicentenario. La entrega de números se realizará el día del evento desde las 7 de la mañana y la premiación consta de medallas para los 3 primeros lugares de cada categoría y rama, así como entrega de reconocimientos a todos los participantes. Para cualquier duda hay un teléfono, un WhatsApp, más bien, que es el 4432 26 37 12. Pues bueno, pocas carreras para las categorías mayores, ahora se estará dando pues, suerte en esta organización. Es lo que tenemos en la información deportiva. Vamos a la pausa, regresamos. Mula de 6, un programa que yo diría interesante, irónico, lacónico y hasta con cierto sentido de perversidad de carácter político. Una de las ventajas que tiene el jazz es que puedo inventar lo que quiera en el momento, ¿no? Acompáñanos. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de estas vacaciones? Las de autobuses, restaurantes, hoteles. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Más cercana, más humana, mejor preparada. Siempre lista para protegerte a ti y a los tuyos. Guardia Civil. Lealtad por Michoacán. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros, te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. La cita es el próximo martes 16 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros. Presenta la exposición Los Sones de la Tierra Caliente a cargo del doctor Raúl Eduardo González, entrada libre. Regresamos de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Le demos mucha más información aquí en su noticiero a las 2 y a continuación vamos con la opinión de Desiree Gutiérrez, quien plantea la pregunta: ¿narcotráfico o terrorismo en México? Escuchemos. Hola, muy buenas tardes. Me complace saludar al público del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos nuevamente aquí. Soy Desiree Gutiérrez, internacionalista con una opinión con espectro internacional, y tenemos que empezar a demarcar muchos conceptos que vuelven a surgir y se les quiere designar a los narcotraficantes y al narcotráfico en nuestro país. Sabemos que la semana pasada hubo sucesos y hechos lamentables de muchísimo pánico en distintas ciudades. Sabemos que Jalisco y Guanajuato vivieron una noche bastante agitada, también la ciudad Juárez e incluso Baja California el pasado viernes, hechos con balaceras, por supuesto muerte de personas, quemazón, bloqueos e incluso establecimientos que ardían durante la noche y en las calles. Por supuesto, estas imágenes no son propias o no deberían serlo de un país en el cual tienen un sistema y sobre todo una estrategia de abrazos no balazos, en donde todo debería estar bajo en orden, pero la realidad es que también es todo ligado al narcotráfico, y el error más grande es creer que todos estos hechos estaban ligados, cada uno tenía sus propias causales y represalias de acuerdo a ciertas acciones por parte de las autoridades. Ahora bien, podríamos decir que esto es nuevo, pero la verdad ya lo habíamos visto antes, y el error más grande es querer designarlo como actos terroristas o incluso decir que es un estilo de terrorismo por parte del narcotráfico y por ende designarlos en materia internacional como grupos terroristas. Entendamos que la conceptualización del terrorismo en materia internacional es muy ambigua en el aspecto de que diversos estados y naciones e incluso mandatarios llegan a usarlo dentro de la narrativa política, específicamente de acuerdo a algún interés un poquito más geopolítico. La realidad es que sí hay grupos terroristas internacionales que podemos identificar fácilmente como el Estado Islámico, ISIS y Al Qaeda.
La verdad es que el narcotráfico y los narcos respectivos en distintas regiones, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica, tienen ya objetivos muy específicos que no alcanzan el nivel de ideología y mucho menos extremismo que podemos ver en los grandes grupos que se combaten a codo diversas naciones, llámese Estados Unidos, llámese Rusia, Canadá y la Unión Europea. La realidad es que denotar y designar el terrorismo a los narcotraficantes en nuestro país sería arriesgado no solamente en estrategia, sino también en cómo se tendría que actuar en torno a esos grupos y la modificación también en el subconsciente de lo que están haciendo y el poder que tienen para infundar miedo. Muchísimas gracias por esta colaboración con el sistema que acabamos de observar hace un momento. Y bueno, ha llegado el momento de conocer la información internacional más relevante del día. Estados Unidos instalará en el Valle Central de California una granja de agua consistente en 640 hidropaneles capaces de producir el vital líquido. Se trata de tecnología renovable que utiliza la energía del sol para extraer agua del aire, la cual es bebible y está limpia y también libre de contaminantes. Alemania impondrá a partir de octubre un impuesto sobre el gas a los consumidores. El gravamen pretende hacer frente a los altos precios derivados de la reducción de la oferta rusa del hidrocarburo. Ucrania pide a la Unión Europea y al G7 dejar de expedir visas a ciudadanos rusos, ya que mientras ellos viajan por placer llevando una vida normal como turistas, el gobierno de Moscú libra una brutal guerra de agresión. Al cumplirse el primer año de regreso al poder de los talibanes en Afganistán, la ONU pidió no olvidar a las mujeres y niñas afganas que han visto erosionados sus derechos con políticas de desigualdad ante una profunda crisis económica y humanitaria. Y ahora le presentamos la información nacional más importante del día. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes señaló que el próximo regreso a clases será un complicado reto para el bolsillo de las familias mexicanas, con una inflación promedio del 8.15% y el encarecimiento del material escolar en un 30%, la mayor alza de precios desde 1997. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que durante su administración no se otorgaron ni se otorgarán nuevas concesiones mineras. Al hablar de cacicazgos mineros, indicó que el dueño de la principal planta de Coahuila tiene 10 o 20 aviones de lujo y los presta al gobernador. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio a conocer que se contratará a 2 empresas extranjeras para que expidan una opinión y evaluación sobre las acciones implementadas por el gobierno para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila. El presupuesto para el próximo año, por lo que planea solicitar a la Cámara de Diputados poco más de 14.400 millones de pesos. El mayor gasto será para la credencial de elector y el electoral. Y continuando con la información, acuerdan trabajar en conjunto la autoridad estatal y los pueblos mazahuaguas de Michoacán. El mandatario Alfredo Ramírez Bedoya restableció la relación con las comunidades mazahua de Crescencio Morales y de Donaciano Ojeda, ambas del municipio de Zitácuaro. Están en el ojo de las miradas de los zitacuarenses. ¿Qué va a hacer Crescencio Morales? ¿Qué va a hacer Donaciano Ojeda? A ver, vamos a ver. Están en el ojo de las michoacanas y michoacanos los autogobiernos, que luego me critican como gobernador que por qué apoyo los autogobiernos. Sí, eso lo saben ustedes. Que por qué apoyo a los autogobiernos. Que por qué, pues porque tenemos confianza en el pueblo. Dice el presidente López Obrador, ¿qué le dice a la ultraderecha? A los conservadores, no le tengan miedo al pueblo. Por eso nosotros estamos avanzando en este sentido, porque no le tenemos miedo, al contrario, le tenemos esperanza, le tenemos fe en que van a administrar los recursos mejor.
refirió que los 21.3 millones de pesos que corresponden a Crescencio Morales y 3.3 millones de pesos a Donaciano Ojeda de sus presupuestos directos llegarán en tiempo para que puedan ejercerlos en obras y acciones prioritarias para sus habitantes. Si ustedes tienen la voluntad, nosotros la tenemos de avanzar. Sí. Creo que ya están recibiendo los recursos, ¿sí? Parte de los recursos, porque se ministran cada mes, ¿sí? Específicamente yo voy a pedirles, si ustedes están de acuerdo, que veamos el tema de obras por cooperación, que creo que es uno de los temas que alcancé a detectar, porque esas son reuniones de trabajo, también. O sea, a mí díganme, el gobernador, esto. Para entonces yo también tomar nota con más precisión. Entonces, el tema de seguridad. Ahora ya urge que se capacite y se dé formación. Recordó que ambas comunidades están contempladas para recibir recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Paz, mientras que en el Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos tienen apoyos para la construcción de obra prioritaria. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Guadalupe Becerril. Y en la región lacustre de Michoacán, la violencia psicológica y física son las más frecuentes. Seguido de esto, embarazos adolescentes y depresión y, por supuesto, secuelas de COVID-19 que no fueron atendidas. Entre ellas también están las adicciones por la falta también de servicios médicos. Esto según datos arrojados en las mesas de consulta que realizó la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres aquí en la entidad. La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres michoacanas avanzó en la primera etapa de la ruta de atención a mujeres indígenas de la región lacustre con 25 mesas de consulta en 5 municipios. Atendiendo el compromiso con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, se consultaron 25 comunidades de la zona lacustre, 4 de ellas con autogobierno, a fin de identificar las diferentes problemáticas y necesidades de los habitantes en el ámbito psicológico, jurídico y médico y así trazar una ruta de atención. La titular de la dependencia, Tamara Sosa Alanís, informó que como resultado se identificó que la violencia psicológica y física son las más recurrentes, seguido de embarazos adolescentes, depresión, secuelas por COVID no atendidas, adicciones, falta de servicios médicos, nula atención a la salud mental y falta de conocimiento sobre los servicios de atención integral a las mujeres. De acuerdo con datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de la relación en los hogares, en Michoacán, el 67% de las mujeres han vivido algún incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o por otras personas en espacios comunitarios, familiar, escolar o laboral. Mientras que la violencia contra las mujeres indígenas se vive desde la perspectiva de una triple opresión, desde su clase, su género y su condición étnica, es decir, son discriminadas por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Y mujeres de los bazares que fueron prohibidos por el Ayuntamiento de Morelia presentarán denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía General del Estado. Buscan amparo colectivo. Perdón. Muy bien. Continuamos con la información. Bueno, pero perfecto. Muy bien. Pues hoy es martes de conversatorio, Lucy. Sí. De hecho, en el Teatro Mariano Matamoros se estará presentando este conversatorio con respecto a los sones que tenemos aquí en la región lacustre mestiza, en realidad es mestiza, de Michoacán. Estará presentándose me parece que es experto y también se estarán poniendo se estarán interpretando diversas canciones. No, y sobre todo, pues este conversatorio que se va a llevar a cabo ahí en el Teatro Mariano Matamoros es completamente gratuito, la entrada, el acceso, para que usted, quien nos está escuchando a través de la radio y la televisión pública de Michoacán, quien anda aquí en la capital michoacana, puede ir. Es hoy, este día. Así es, y si no se encuentra aquí en Michoacán o si se le complica un poquito también lo puede seguir, ¿verdad? Exacto, lo estarán transmitiendo a través de Facebook y a través de YouTube para que esté pendiente, no se lo pierda. La verdad es que yo estoy muy emocionada, sin duda voy a estar ahí y otros miembros del sistema para que,
No falte, ya lo sabe, en punto de las 6 de la tarde en el Teatro Mariano Matamoros, Sones de Michoacán para el conversatorio. Llegamos al final. Así es, hemos llegado ya al final de esta emisión, de este noticiario de A las 2. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado. La verdad es que hoy ha sido una jornada bastante intensa, con muchísima información. Por supuesto, aquí en el sistema, en el equipo de noticias, estaremos armando la información necesaria para que también a las 8 contenga toda la información completa de todo lo que actualizada, de todo lo que ha sucedido durante la jornada. Y pues bueno, la invitación es a que nos sintonice el día de mañana, Lucy. En punto de las 2, aquí en su noticiero A las 2, válgame la redundancia, le traeremos mucha más información. Tenemos una cita, no se despegue, siga sintonizando la frecuencia del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Muchísimas gracias y provecho. Muy buenas tardes. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo. Sistema al pueblo. Mi nombre es Rigoberto Tobar González, abogado postulante de la ciudad de Morelia. Bueno, yo recomiendo a mis representados acudir al Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial del Estado. Nosotros hemos mediado alrededor de 75 asuntos. En este año ya hemos resuelto más de 12 asuntos de interés comercial. Otros asuntos que se llevan son los que pudieran ser de materia familiar, en el caso de convivencia con menores y pensión alimenticia. Llegando a un buen acuerdo, creo que evitas incluso la desintegración familiar. Beneficiamos incluso a la niñez que es perjudicada por la relación entre sus padres, ¿no? Y es muy bueno el objetivo, es muy buena la puerta que abren aquí en el Centro de Justicia Alternativa, puesto que el trámite es amable.